Gracias por continuar junto a nosotros en el espacio de entrevista de Informa TVX, martes 10 de enero del año 2017, y como le he anticipado, ya está conmigo Arnau Baulenas, coordinador del equipo de procesos de justicia del IDUCA. ¿Cuál va a ser el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad junto a Arnau? Hablaremos de los procesos judiciales y la garantía de derechos humanos. Bienvenido, Arnau, a Informa TVX. Qué gusto encontrarnos nuevamente y feliz año. Buenos días, Carlos. Muchísimas gracias por su invitación. Gracias por estar con nosotros. Y tenemos varios tópicos que desarrollar en esta oportunidad, Arnau. Particularmente hay tres que me interesa que hablemos. Lo vamos a ir distribuyendo en el transcurso de la entrevista. Y en primera instancia es sobre el caso de José Manuel González, docente de la UCA, que fue asesinado el 4 de diciembre del año 2015. Y me gustaría que comentemos un poco sobre esto, Arnau. Pasó poco más de un año para esclarecer los hechos y juzgar a los culpables del asesinato de José Manuel González. Lo que permitió emitir condena fue únicamente el testimonio de la otra víctima sobreviviente, o la Fiscalía General de la República en alguna medida disponía de otras pruebas más contundentes. En efecto, hay el testimonio de la víctima testigo con clave Cádiz, pero este testimonio se ve complementado por prueba científica, ¿verdad?, y por otros elementos que permitieron corroborar que la versión que estaba dando el testigo era una versión veraz. Como UCA, nosotros lo que queríamos era poder esclarecer los hechos, ¿verdad? Y por tanto era importante que, más allá del testimonio de esta persona, quien también fue víctima, porque también fue agredida, ¿verdad?, hubieran otros elementos que permitieran, como decía, corroborar esta versión, y así fue. Interesante este punto, Arnau, te lo preguntaba porque, claro, pasó mucho tiempo para conocer este caso y, claro, que conmocionó a la comunidad universitaria de la UCA y también hubo posicionamiento institucional al respecto y se esperaba que la Fiscalía General de la República pudiera investigar e indagar con más precisión y que se tuviera un resultado. Y aquí hay un aspecto que también me gustaría que abordemos. La hipótesis que manejaba la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil es que en el caso de José Manuel, el docente de la UCA asesinado, resultó víctima circunstancial, es decir, que el ataque no iba directamente dirigido hacia José Manuel, sino contra el testigo, en este caso víctima, conocido por clave Cádiz. Coméntanos un poco sobre esto. En efecto, durante la fase de investigación se pudo encontrar un mensaje de Facebook que uno de los imputados mandaba al otro imputado y venía a decir que pensara cómo cometer un hecho criminal en relación a una persona que no identificaba con el nombre en este mensaje. Este mensaje lo mandó el imputado, en este caso condenado, el señor Sea, al señor Pineda, y le decía: piensa con Carla, que Carla es la menor que fue condenada. Por tanto, ya había una planificación previa por la declaración del testigo, y como José Manuel no conocía a ninguna de estas personas, no conocía a ninguno de los condenados, nos lleva a pensar que a quien querían asesinar propiamente era al testigo. Lamentablemente y de forma circunstancial, José Manuel se encontraba este día en la escena, ¿verdad?, donde habían planeado estas personas llegar para cometer este hecho, y por tanto, pues lamentablemente también fue víctima. De acuerdo, Arnau. Ahora bien, hay otro aspecto de este mismo caso que me gustaría destacar. ¿Consideras tú que el proceso pudo durar menos tiempo? Es decir, hablamos un poco más de un año, y de no existir en este caso la querella de la UCA, la insistencia de la universidad, ¿eso habría tardado mucho más tiempo? ¿O consideras que es más o menos el tiempo promedio en el cual se resuelve este caso sobre un homicidio hacia una persona? Los procesos judiciales son largos. En este caso también tenemos que decir que se prorrogó un poco más de lo debido por algunas técnicas, estrategias dilatorias que en la fase de instrucción, de forma concreta en la audiencia preliminar, la defensa intentó utilizar. La defensa en más de 2 ocasiones pidió una suspensión de la audiencia preliminar porque entendían que no habían suficientes elementos de prueba. Al final lo que se está haciendo es, como digo, demorar, y tal vez esto es lo que ha hecho que se haya resuelto el caso o haya tardado más de un año en su resolución. Pero si vemos la media en general dentro de los procesos judiciales, más o menos están tardando este tiempo en la resolución del mismo.
Perfecto, Arnau. Era importante iniciar con este caso para aclararlo. Se ha tenido resolución hace poco tiempo, el día de ayer, que se ha conocido la sentencia que se le brindaron a las personas involucradas en el asesinato de José Manuel González, docente de la UCA, hecho que se perpetró en diciembre del año 2015. Me gustaría ahora bien que hablemos de otro tema en el cual también tú estás involucrado y que el IDUCA le está llevando seguimiento como parte de asistencia en la investigación, que es el caso Silva versus Enrique Raiz. Particularmente es la participación que el IDUCA tiene sobre esto, y lo último que conocemos es porque el mismo Héctor Silva Ábalos publicó en su cuenta oficial de Twitter que el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla se declaró incompetente en la demanda que Enrique Raiz interpuso a Silva Ábalos. ¿Nos podrías comentar qué significa esta acción, particularmente en el contexto de todo el proceso judicial sobre este caso? Creo que en primer lugar es importante justificar el por qué el IDUCA está en un caso así. Sí. Lo que aquí se viene comprometiendo es el derecho a la libertad de información. Esto es un derecho consagrado por la Constitución, es un derecho básico y elemental en cualquier Estado de Derecho, y lo que no puede ser posible que en el siglo XXI ciertos sectores, ciertas personas con poder económico intenten que los medios de comunicación solo publiquen aquello que les interesa. Y por tanto, cuando un periodista o cuando un medio de forma fehaciente y después de haber realizado todas las comprobaciones y todas las investigaciones en el campo del periodismo, publica algo que va en contra del interés de esta persona, lo que no es lógico es que se presenten acusaciones contra esta persona por el delito de calumnia y difamación. Como bien comentabas, Carlos, ayer tuvimos, yo creo, una noticia que es justa y una resolución que es apegada a la ley. El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, lo hemos sostenido desde el minuto 1, no tiene competencia territorial para conocer del caso. Además, nos llama poderosamente la atención que incluso del propio relato de la acusación se desprende claramente que no hay ningún vínculo desde un punto de vista territorial con la jurisdicción de Santa Tecla, y existe esta insistencia, ¿no?, y esta perseverancia en que el caso lo conozcan los tribunales de Santa Tecla. Ayer el juez de sentencia de Santa Tecla lo que vino a determinar es que él no era competente territorialmente y que quien tenía la competencia eran los tribunales de sentencia de San Salvador, y que la oficina de reparto, ¿verdad?, tendría que asignar a uno de los tribunales de sentencia para que conociera el caso. Ahora bien, entonces, por lo que nos has comentado, Arnau, y para retroalimentar, es decir, este caso de la denuncia que interpuso el señor Enrique Raiz hacia el periodista Héctor Silva Ábalos por calumnia y difamación, regresa a la jurisdicción de los tribunales de San Salvador. ¿Qué va a pasar entonces en ese escenario? Ahora que llega o va a llegar a uno de estos tribunales de la jurisdicción de San Salvador, ¿qué continúa? Aquí hay dos vías posibles. La primera vía, esta decisión se puede apelar, y por tanto tenemos que estar a la espera si la acusación va a apelar o no la decisión. Como digo, llamaría poderosamente la atención que se apelara una decisión de este sentido, porque qué interés tiene que siga conociendo el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla cuando ya se ha determinado por el propio tribunal que quien tiene la competencia son los tribunales de sentencia de San Salvador. En el caso que no exista la apelación, o que la Cámara Santa Tecla confirme la decisión del Tribunal de Sentencia, el caso vuelve a empezar de nuevo. Y por tanto, la acusación la remiten a un Tribunal de Sentencia de San Salvador, y va a ser el Tribunal de Sentencia de San Salvador quien tenga que analizar si la acusación cumple con los requisitos. Nosotros también, desde un principio, hemos sostenido que no se ha agotado la vía previa que tienen aquellas personas que se sienten afectadas por una publicación periodística. Si el señor Raiz, en este caso, no estaba conforme con lo que se decía en la nota, tenía que hacer uso del derecho de rectificación. Y por tanto, no se agotó la vía. De hecho, hay una ley específica que regula este procedimiento, no se agotó esta vía. Y por tanto, nosotros entendemos que el caso no debería pasar, el caso no se debería admitir por el Tribunal de Sentencia de San Salvador, porque no se agotaron, ¿no?, los requisitos previos que establece la propia ley para hacer uso del derecho a rectificación. Digamos, entonces, por lo que comentas inicia nuevamente el caso y debería de partir por este tema del derecho de réplica. Es decir, el señor Raiz tiene que utilizar o aplicar el derecho de réplica para llevar de manera consecuente todas las fases del proceso judicial. Es lo que nos has comentado, Arnau, para solo dejarlo claro para nuestros amigos de la audiencia. Exacto.
En derecho, y esto a uno se lo enseñan casi el primer día de clase, no teoría del derecho, hay unos principios básicos. Y el principio es que el derecho penal es la última ratio. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho penal solo tiene que conocer de aquellos casos, ¿verdad?, donde realmente se veía afectado a un bien jurídico, y solo en aquellos casos donde no se puede encontrar otra solución en otra rama del derecho. En este caso, de una forma civil, ¿verdad?, porque si lo establece la ley, se podría intentar llegar a una solución o haberse seguido todo el proceso de la ley. Y si en tal caso el señor Rice no hubiera quedado satisfecho, ¿verdad?, hubiera dicho, no, esto no es correcto, pues luego abrir la vía penal. Pero lo que no puede ser es que ya de inicio se abra la vía penal sin agotar todas las instancias, porque luego lo que ocurre es lo que estamos viendo a diario y que salen tantas y tantas estadísticas: la saturación del sistema judicial, una falta de respuesta efectiva del sistema judicial. ¿Y eso por qué? Porque muchos casos no deberían conocerse en la jurisdicción penal, deberían conocerse con otras instancias que la ley ya lo establece. Que digamos que este es un poco por lo que tú recién explicas, y creo que queda de manera muy clara, es agotar todas estas instancias, y mencionas el tema penal es el último caso, y en este tiene que llevarse hasta ese nivel, porque ese es el punto, se lleva a este nivel, o se hace como una manera para tratar de amedrentar, en este caso al periodista Héctor Silva Ábalos, por las publicaciones y lo que significan los vínculos, y como se ha demostrado en las investigaciones también judiciales que se están realizando, los enlaces que tenía el ex fiscal general Luis Martínez con el señor Enrique Rice, que es creo uno de los puntos fundamentales en esto, y que ha acudido, lo ha hecho a través de un ataque hacia el periodista, acusándolo de difamación y calumnia entre una investigación que sí debe ser abordada por la opinión pública, Arnau. En efecto, cuando se abre un proceso judicial, no están fuertes, porque si lo utilizó la Fiscalía de compra de justicia, esto afecta, y esto es un hecho notorio, y por tanto es muy bueno y positivo para el país que existan periodistas que quieran abordar con el rigor que lo hizo el señor Héctor Silva. Toda la nota del señor Silva está sustentada con fuentes. No es que él haya escrito algo sin hacer una previa investigación, sin tener propiamente la información fidedigna, como decía, ¿no? Y por tanto yo creo que es algo fundamental, pero no solo de este caso. Todo el periodismo, ¿verdad?, todas las personas que trabajan en los medios de comunicación deberían estar muy atentos de la resolución de este caso. De hecho, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso de características similares en Costa Rica, ya falló a favor de un periodista, ¿verdad?, y a favor de decir, mire, una persona que ha realizado su trabajo con rigor, un trabajo con seriedad, y que por tanto es un hecho que afecta de forma notoria, lo que no puede ser es que no tenga una protección por parte de las instancias estatales cuando una persona privada intenta hacerse valer de mecanismos legales para coartar, ¿verdad?, para privar de este derecho o esta libertad de información. Perfecto, Arnau. Tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que en el segundo bloque tratemos otro punto, particularmente el tema de casos de abuso de autoridad de la Policía Nacional Civil y la acción fiscal, y también un poco tener tu apreciación, ya que estamos en un escenario de conmemoración de los 25 años de la firma de los acuerdos de paz, las acciones del gobierno y el tema de la justicia restaurativa. Me gustaría tener tu opinión sobre este tema. Permítanos una pausa, continuamos con más en el segmento de entrevista de Informa TVX. Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros. Nos encontramos en el segundo bloque de la entrevista de este martes 10 de enero. Me acompaña Arnau Baulenas, coordinador del equipo de procesos de justicia del IDUCA, y hablamos un poco de los procesos judiciales y garantías de los derechos humanos. Y justamente en este segundo bloque me gustaría que hablemos un poco de casos que existen de abuso de autoridad de la Policía Nacional Civil y la intervención fiscal. Y particularmente quiero retomar uno, Arnau, que me parece significativo para poner una muestra. El director del IDUCA, el padre José María Tojeira, puso en su cuenta de Twitter el 23 de noviembre del año pasado que la policía había llegado a la fuerza a la casa de un empleado de la UCA, que fue amenazado esta persona y que fue golpeado. Me gustaría conocer más detalles sobre este caso, Arnau, que seguramente el IDUCA lleva, y la PNC brindó alguna respuesta ante esta situación. Perfecto, esto ocurrió la madrugada del día 23 de noviembre, y es un caso que no es aislado, sí, y eso se está dando. Creo que es importante hacer el matiz, que no es una práctica general en toda la PNC, ¿verdad? Hay agentes
que hacen bien su trabajo, pero sí que es verdad que se está dando en muchos casos y tenemos mucho conocimiento, ¿no? Y esto es lamentable que siga pasando. En el caso del empleado de la UCA, llegaron sin una orden de allanamiento, no había o no se estaba cometiendo ningún delito que les permitiera poder entrar, había un conjunto de policías y de militares, torturaron al señor, lo golpearon fuertemente, lo amenazaron de muerte, que no dijera absolutamente nada porque si no iba a pagar las consecuencias. Trataron de una forma absolutamente contraria al respeto a cualquier persona y de forma especial a la hija del mando, ¿verdad? Refiriéndose a ella con comentarios absolutamente inaceptables. Y a partir de allí, después de hacer una exploración en la casa, vieron que no había ningún indicio de delito y por tanto se fueron. Pero esto nos hemos dado cuenta que está pasando a menudo en aquellas comunidades donde la gente vive con mayores condiciones de vulnerabilidad, ¿verdad? En aquellas comunidades donde hay fuerte presencia de grupos criminales, no se hace una investigación rigurosa. Y el no hacerse una investigación rigurosa provoca que muchas veces a quien se acaban llevando son personas inocentes, personas que su único objetivo es trabajar y salir adelante. Y esto compromete mucho la credibilidad de instituciones como la Fiscalía, compromete mucho la credibilidad de instituciones como el propio sistema judicial. La Inspectoría de la Policía Nacional Civil abrió un caso para esto en particular. Hemos hecho la mención porque lo dijo en su momento y como lo decía hace un ratito el director del IDUCA, el padre Tojeira, pero como tú también has recién acotado, Arnau, este también es una constante y prácticas que se dan a otras personas en otros espacios del territorio de nuestro país, pero ha reaccionado la Inspectoría de la Policía Nacional Civil, es decir, ¿funcionan los controles internos de la policía ante este tipo de abusos, Arnau? Me consta que existe un interés para controlar esto, me consta que existe un interés por parte del ministro, me consta que existe un interés por parte del director de la Policía Nacional Civil, pero la realidad es que no están funcionando. Y la realidad es que o nos encontramos en ejecuciones extrajudiciales practicadas por algunos miembros de la Policía Nacional Civil, desapariciones forzadas, torturas, ¿verdad? Y por tanto un conjunto de violaciones de los derechos humanos que no deberían ser tolerables ni aceptables, como digo, en el siglo XXI. No puede ser que en algunos casos las propias víctimas lleguen al Instituto de Derechos Humanos y algunas manifiesten que esto es peor que la guerra. Y son estas las palabras que ellas utilizan. Y por tanto tenemos que hacer un análisis de inmediato de cuál es la política de seguridad del Estado. Porque creo que todo esto son consecuencias de la política de seguridad que se está siguiendo. Cuando sale el vicepresidente de la República haciendo estas afirmaciones a favor de los policías, haciendo estas afirmaciones diciendo estamos en guerra, negando por completo el diálogo, esto lo que genera es más violencia. Si alguien se puede creer que intentando matar a todas estas personas que forman parte de los grupos criminales se va a erradicar el problema, probablemente esté hablando, pensando o ejecutando desde la ignorancia. El problema que tenemos en El Salvador con la criminalidad no es un problema ajeno a otros países de América Latina. Y se ha visto que nunca ha funcionado esta política. Y lo que tampoco se puede permitir es que el Estado, en ciertos momentos, actúe como si fuera un grupo criminal. Existen los mecanismos legales suficientes que permiten actuar en aquellos casos donde las personas pues, estén incumpliendo la ley. Y por tanto, y nosotros lo hemos dicho públicamente en el Instituto de Derechos Humanos, apoyamos todos aquellos procesos legales en contra de aquellas personas que causan tanto dolor, ¿verdad? A las familias, al pueblo salvadoreño. Pero estos procedimientos están legalmente establecidos y tienen que respetar todos los derechos humanos. Porque si no, la consecuencia es al revés. En lugar de erradicar, lo que estamos haciendo es generar más violencia. Y lo que estamos haciendo es que personas también nos dicen que se sienten desprotegidos por miembros de la Policía Nacional Civil. Y esto sí que es un problema. El otro tema que aquí yo creo que también merece una atención especial es el tema de las medidas extraordinarias y el mantener a la Fuerza Armada en la calle. La Constitución es clara.
los acuerdos de paz, 92, ¿verdad? Ahora que vamos a hacer la celebración, ¿no? Y que tanto se habla de ello, también lo dicen de forma expresa. Quien debe procurar por la seguridad pública es la Policía Nacional Civil. Y en ciertos momentos y de forma ocasional se puede hacer valer o apoyarse de la Fuerza Armada. Pero lo que tiene que ser de forma excepcional lo hemos convertido en lo que es la normalidad en nuestros días. Pero esa es una preocupación muy clara, Arnau, que se ha mencionado por distintas organizaciones que abordan el tema de la seguridad ciudadana y sobre todo ante declaraciones, como tú bien mencionabas, del vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, cuando fue la presentación del Plan Némesis y todo este conjunto de actividades de la policía, te mandan un mensaje distinto, un mensaje en el cual dice, si nos criticas o pones el punto, el énfasis sobre la IES o hacemos un énfasis muy particular sobre esto, la reacción es que no están favoreciendo el trabajo de la policía, porque estamos en una cruzada contra la delincuencia y se crea una argumentación, se construye un discurso en el cual no se permite el cuestionamiento de este tipo de prácticas. ¿Y qué lo vuelve peligroso, Arnau? O sea, propiciar este tipo de discursos y actividades, ¿por qué lo vuelve peligroso para los derechos humanos, para la democracia en una sociedad? Porque llegamos al punto que se puede justificar todo y que se puede justificar hasta cierto punto que algunos miembros de la Policía Nacional Civil estén ejecutando a personas. Se puede justificar hasta cierto punto, hemos tenido casos, que cuando la persona ya la tienen detenida, se le apliquen choques eléctricos, que se le hagan prácticas de tortura. Y cómo se justifica todo, en este momento desaparecen los derechos humanos y por tanto ponemos, cuanto menos, entre duda lo que es el Estado de Derecho. Un ejemplo, yo creo, paradigmático de lo que es la situación que estamos viendo en estos momentos. Hace unos meses salió que se habían detenido 3 policías y 2 militares en la zona de San Miguel Tepezontes, que se les acusaba de homicidio agravado en grado de tentativa contra dos jóvenes. Se empezó el proceso judicial y en estos momentos nos encontramos que quien está detenido es el joven que lo señalan de formar parte de una organización criminal y el único que le señala es un policía de la delegación de San Miguel Tepezontes, que podría ser perfectamente uno de los policías detenidos, perdón, de los policías procesados, y los 3 policías y los 2 militares que están procesados por un delito mucho más grave, están en libertad sin ningún tipo de medida. ¿Cuál es el mensaje que estamos dando a la población? Y esto es muy preocupante. Es una paradoja porque ofrece impunidad a perpetradores de abusos que provienen del Estado, es decir, una expresión de uso bélico del Estado, del exceso de la fuerza, y eso es preocupante, Arnau. Ahora me gustaría aprovechar también para tener tu valoración sobre algo. Es conocido, el fiscal general de la República brindó declaraciones en una entrevista a un medio de comunicación y ahí habló algo muy interesante que me gustaría tener tu punto de vista. Él mencionaba que hay que cambiar la estrategia de la política de seguridad que viene implementando el gobierno, particularmente a través del Ministerio de Seguridad y Justicia y la Policía Nacional Civil. Básicamente mencionó que hay que cambiar la manera en cómo se combate los delitos de homicidios y de extorsión y que la Policía Nacional Civil debe utilizar herramientas criminológicas, debe utilizarlas mucho más. ¿Qué pensás tú de esas apreciaciones que brindó el fiscal general? Creo que no solo en los casos de homicidio, en el caso de extorsiones. En general, se requiere de investigaciones mucho más rigurosas, investigaciones donde no solamente se sostengan, si se me permite la expresión, con el chambre, ¿verdad? Me han dicho, he visto. No, usted puede acreditar esto con prueba científica, usted tiene otros mecanismos para proceder a detener una persona que no solo la declaración de un testigo, porque lo que se está dando, y el otro día salía también en los medios, es que en estas grandes redadas que se persigue a estas organizaciones criminales, solo en el 1% de los casos se condena a todo el grupo. Y esto es fruto de una deficiencia absoluta en cuanto a la investigación. Y esto está bien, es decir, comparto que el señor fiscal diga que se tiene que cambiar la política sobre estos casos, pero que creo que se tiene que replantear también cómo hacemos las investigaciones. Y hay otro tema que para mí también me parece elemental, y es decir, no puede ser que en todos los casos, en la gran mayoría de los casos, la norma general sea pedir la detención provisional. Porque al final, si partimos que hay una deficiencia en la investigación, si partimos que muchas veces solo hay un testigo, que no se ha podido comprobar la veracidad de lo que dice, ¿cuál es la consecuencia? Que tenemos las cárceles con un hacinamiento
de un tanto por ciento muy elevado. Que gente que podría seguir el proceso judicial en libertad porque tiene su trabajo, tiene sus estudios, tiene hijos o familia a quien poder mantener, ¿verdad?, no lo pueden hacer porque están detenidas. Y por tanto, yo creo que es bueno que se revise, como dice el señor fiscal, la política de seguridad en este sentido, pero es que no es tan simple. Tenemos que ver cuál es la globalidad, porque claro, la última semana de septiembre salía en la cuenta oficial de Twitter de la Fiscalía que se habían procedido a realizar o a girar 1.413 órdenes de captura, creo recordar. ¿Nos podemos creer que, uno, la Fiscalía tiene esa capacidad cuando se está pidiendo a diario más recursos que no se tienen recursos? Y en segundo lugar, ¿nos podemos creer que se ha podido hacer una investigación específica y exhaustiva para que a estas personas se les gire una orden de captura? Y aquí no se tiene que confundir algo, porque creo que a veces también se juega, ¿no?, con el desconocimiento muchas veces de la población, obvio, de la que no ha estudiado Derecho. Un proceso judicial puede iniciar por una intimación, es decir, se le notifica, mire, a usted se le está investigando este delito y por tanto se la cita tal día, tal hora en el juzgado tal para celebrarse la audiencia inicial, o se puede iniciar con una detención provisional, con una detención administrativa. Pero es que parece ser que en la mayoría de los casos se está siguiendo esta segunda línea. Y la Sala de lo Constitucional ya ha establecido, no el tema de la detención administrativa, sino que la medida cautelar de la detención provisional tiene que ser también un poco la última ratio. Y que deben haber un conjunto de medidas antes que permitan asegurar que el imputado se va a someter a la justicia, pero no tener a esta persona encerrada, porque no nos aporta nada. Arnau, tengo que cerrar la entrevista, solo te hago una última pregunta para tener brevemente tu apreciación sobre esto. Lo vamos a seguir desarrollando en el transcurso del año y seguramente nos volveremos a encontrar en este set de Informa TVX, pero sabemos que en el transcurso de la próxima semana, fin de semana y la próxima semana se va a estar haciendo conmemoración de los 25 años de la firma de los acuerdos de paz. A mí me deja una impresión, no sé si tú compartís esta idea, que es el rol del gobierno respecto a este tema está siendo demasiado simbólico para eventos, actividades, pero no está tocando las raíces sensibles sobre el tema de justicia restaurativa. ¿Qué opinas vos sobre esto? La mejor conmemoración que puede hacer en estos momentos el gobierno es aplicar lo que estableció la Sala de lo Constitucional con la derogación de la ley de amnistía. En la justicia restaurativa, o si se quiere llamar en el proceso de justicia transicional, la conmemoración, ¿verdad?, es una parte de una reparación, pero no es una parte mínima. De nada sirve que el 16, el día antes, el día después, se hagan muchas conmemoraciones, se hagan celebraciones, si realmente luego no hacemos un proceso de reparación propiamente y no seguimos los lineamientos que hasta el momento no se han seguido, que estableció, yo creo, de una forma muy acertada la Sala de lo Constitucional con la derogación de la ley de amnistía. Perfecto, Arnau. Un gusto que nos hayas acompañado en esta oportunidad y estoy seguro que nos volveremos a encontrar en el transcurso del año para que hablemos sobre todo políticas de seguridad, procesos judiciales y particularmente la promoción de los derechos humanos. Gracias por habernos acompañado, Arnau. Gracias a ustedes. Buenos días. Por haber estado con nosotros. Nos acompañó en esta oportunidad Arnau Baulena, coordinador del equipo de procesos de justicia del IDUCA. Permítanos una pausa, continuamos con más información nacional en la primera emisión de Informa TVX.